Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar donde nos estén viendo. El Instituto Interamericano por la Democracia les da la bienvenida a este evento titulado con una pregunta que es fundamental. ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Como todo el mundo sabe, Cuba está viviendo momentos claves. El pueblo se ha lanzado a la calle, no a pedir vacunas, no a pedir reformas, no a pedir o abogar por las sanciones o no, o por el embargo, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, tratando de desvirtuar el verdadero mensaje del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está diciendo abajo la dictadura, no queremos más comunismo, que se vayan los Castro, que se vaya Díaz-Canel, que es la persona que ellos han puesto allí. En este evento tan importante de este instituto que ha abogado por la libertad de Cuba y del hemisferio en muchísimas ocasiones, vamos a estar hablando de todo eso y un gran panel va a responder a todo eso. Antes de comenzar con los panelistas, les voy a pedir el favor que puedan divulgar este evento, que compartan en sus redes sociales, en todas las plataformas, este evento que es fundamental para la libertad de Cuba. Nos acompañan nuestro presidente, el periodista y político cubano Tomás Regalado, a quien todos conocemos por haber sido el alcalde durante bastante tiempo de esta ciudad. También está el director del instituto, Carlos Sánchez Berzaín. Está vía Zoom, como muchos de ustedes. Nuestro presidente está aquí presente. Vamos a tener a políticos, a periodistas, a analistas políticos. Entre ellos, en orden de aparición, vamos a tener a Ileana Labastida, vamos a tener a Mario Pentón, a Michelle Matos, a Mamela Fiallo Flor, a Jorge del Castillo, a Vanessa Vallejo, a Sándor Pérez, a Carlos Alberto Montaner, que también ha sido presidente de este instituto y es uno de sus directores. Vamos a tener a la gran María Corina Machado, una luchadora incansable por la libertad de Venezuela. Vamos a tener a Antonio Rodiles, un opositor cubano que vive en Cuba. Y vamos a tener conectado a muchísima gente gracias a ustedes. Vamos a empezar este evento con un video, porque las imágenes, como se dice, valen más que 1000 palabras, que demuestra de manera imbatible lo que está haciendo el régimen cubano contra los cubanos. Esta es la verdadera realidad. Vamos a verla. Mis hijos están aquí. No quiero que hagan nada, mis hijos. Mira. ¿Por qué hicieron esto si en mi casa no hay nada? Revisaron todo. En mi casa no hay nada. Mira lo que le han hecho a mi marido, mira. Se la llevaron todas las urnas rojas, acabaron con mi casa. Mira, acabaron todo, me rompieron la puerta, todo. Todo me lo rompieron. No, le dieron un tiro a mi marido allá adentro. Se metieron por aquí, le cayeron a tiro. Después de tenerlo en el piso lleno de tiros, mira, tiene sangre, le cayeron a piña, lo montaron como si fuera un cuerpo dentro de un camión, más de 100 personas, y se lo llevaron. Aquí en la sala, mira, aquí, no lo pude ver. Esa es la verdadera realidad. Todo lo que se diga está de más. Ahí nadie puede decir, absolutamente nadie, que el pueblo cubano no está siendo reprimido, está siendo asesinado por un régimen al que lo único que le importa es permanecer en el poder a como dé lugar. Un régimen que ha contaminado todo el hemisferio, que ha desactivado la democracia en los hemisferios y que se ha denunciado desde este instituto. Por favor, le pido nuevamente que lo compartan. Yo como cubano y como periodista, mi nombre es Luis Leonel León y voy a estar moderando este evento. Les pido que envíen este mensaje al mundo porque es la realidad. Vamos a comenzar el evento con Ileana Labastida. Como ustedes saben, ella es periodista, es la directora ejecutiva del diario Las Américas, un diario surgido en esta gran ciudad que es Miami desde hace más de 60 años, casi 70 años tiene el periódico, y desde ese periódico se ha difundido la verdad de Cuba muchísimas veces. Nuestro presidente también fue, Tomás Regalado, columnista de ese periódico en décadas en donde era la vanguardia ese periódico de la denuncia de Cuba. Ileana Labastida lleva más de 25 años ejerciendo el periodismo
y casi 2 décadas acá en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Ileana Labastida. Muchas gracias, Luis Leonel. Gracias a ti, gracias a todos los panelistas que me acompañan esta tarde. Verdaderamente el tema que nos mueve es un tema bien difícil, pero me da mucho gusto poderlo compartir con tantas personas conocedoras de lo que vamos a debatir y además de eso y sobre todo interesados en este tema que nos mueve hoy. Para Cuba ya no hay vuelta atrás. Esta es una frase que verán encabezar la edición impresa de Diario Las Américas de esta semana y que decidimos escribir sin titubeos porque estamos convencidos que desde el domingo 11 de julio de 2021, esa isla que descansa sobre el mar de las Antillas a solo 90 millas de estas costas, ya nunca más será el país que observemos como se mira a un ser querido enfermo de muerte. Y no será igual porque aunque Cuba tiene mucha gente que siente por ella en muchas partes del mundo, cubanos y no cubanos, la solución al postergado estado de agonía de Cuba surgió de la propia capacidad y resistencia y la reacción de quienes de primera mano han padecido por décadas sus dolores, sus heridas y las vejaciones a las que ha sido sometida por parte de quienes se han alzado sobre ella, la han violado e irrespetado y con mucho cinismo se han presentado ante el mundo como sus salvadores. Con el pretexto de una revolución para los humildes, Fidel Castro administró Cuba como su finca privada, mientras sus fuerzas físicas le dieron para hacerlo. Y cuando no pudo más, le cedió el puesto a su hermano menor, como el señor feudal que administró Cuba durante todos esos años. Sucesivamente, su hermano menor, Raúl Castro, escogió entre sus fieles al que menos voluntad propia podía tener para que las reglas de ese engendro instaurado por ellos en Cuba permanecieran inamovibles. Pero resulta que no todos los nacidos durante décadas bajo esa revolución que supuestamente se hizo para los humildes han podido ser formados ciegamente como corderos. Durante años, muchos de los que decidieron pensar por sí mismos prefirieron quedar huérfanos de su patria y marcharse. Otros estoicamente han resistido allí y hasta les ha costado la vida. Miles han ido a parar a las cárceles y se les ha colgado el epíteto de delincuentes. Sin embargo, como el paso de la historia es indetenible, después de que con la caída del muro de Berlín el régimen cubano se quedó repentinamente sin respaldo a las generaciones que comenzaron a nacer en la isla, a partir de ahí ya no hubo más argumentos con que convencerlos de mantener en pie un sistema que después de 70 años de instaurado en Europa del Este fracasó. Los nacidos en los 80 en Cuba hoy rondan los 40 años. Si para ellos no hay argumentos que les convenzan de sostener ese sistema inoperante, opresor y retrógrado, mucho menos lo hay para los que nacieron después, que en su mayoría son los que por estos días hemos visto marchar en las calles de Cuba, convencidos de que el momento de salvarla y sus vidas y las vidas de sus hijos llegó, para que el número de cubanos que optamos por quedarnos huérfanos de patria para sobrevivir no continúe creciendo. ¿Qué se puede hacer por Cuba? Es la pregunta que nos convoca hoy este foro. Pues considero que en este panel seleccionado para debatirlo, donde hay tantas personas interesadas de corazón en la libertad y en rescatar el bien para Cuba, podrán salir ideas que contribuyan a ayudar en este momento crucial de que ya estoy segura no hay marcha atrás. Muchas gracias por la oportunidad. Y repito nuevamente que me alegra mucho tener el placer de compartir esta tarde con un panel de personas tan interesadas en lo que ocurre en Cuba. Muchísimas gracias, Ileana. Seguimos con Mario Pentón. Él es periodista graduado en Cuba en el año 2010, trabajó como religioso de la Iglesia Católica de Cuba y cubre asuntos cubanos desde el 2015. Primero en 14 y medio, que es el diario fundado en Cuba de manera independiente por Joanny Sánchez, y luego ha trabajado aquí en Miami en el Nuevo Herald, en el Miami Herald, y actualmente es el director editorial de la página web de América TV, América Noticias. Adelante, Mario. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer estar
con todos ustedes. Un placer estar en este panel. La pregunta que nos convoca es ¿qué podemos hacer por Cuba? Y a mí me llamaba mucho la atención que ustedes comenzaban con un video que ayer pusimos en nuestras emisiones digitales de América Noticias y que pudimos también conversar con esta señora, la esposa de este hombre que fue baleado en su propia casa y frente a sus hijos. Bueno, yo les quiero contar esta historia y ya verán el porqué. Esta señora que fue testigo de esta balacera a su marido, ella me decía, primero me decía que había ido al lugar en Varadero donde lo tenían preso y que el médico le había dicho que tenía la herida abierta porque ni siquiera había aguja y hilo para coserle la herida. Luego, en la noche, la televisión cubana, cuando nosotros sacamos toda esta historia, en la noche la televisión cubana intentó desmentir lo que habíamos transmitido y salieron a decir de que era falso y de que esta persona pues estaba bien. Lo pusieron a él recitando el número del carnet de identidad, diciendo su nombre, diciendo sus apellidos. Y pues nada, intentaron desmentir la noticia, pero no hay manera de desmentirla. Inmediatamente nosotros volvimos a llamar a su esposa y su esposa nos contó de que, primero, el noticiero de televisión de Cuba jamás fue allí a averiguar, a saber qué era lo que estaba pasando. Segundo, el video no fue trucado, no fue manipulado y que es evidente de que su esposo sí está herido de bala, que fue lo que dijimos desde un primer momento. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque el régimen cubano, la dictadura cubana, cada día más sanguinaria, está ahora enfrascada en una campaña comunicacional para evitar los daños a su imagen que ha provocado esta represión violenta, brutal. Hace apenas unos minutos estuvimos viendo cómo estaban yendo hacia el oriente de Cuba morteros, cómo están desplegando aviones de guerra en los cielos de las ciudades cubanas. Todo esto es para aterrorizar al pueblo, para que el pueblo no vuelva a salir a las calles. Pues la dictadura cubana está en este proceso ahora mismo de intentar vender una imagen que no es, de intentar desacreditar a los periodistas, a los medios de Miami que estamos cubriendo lo que está pasando. Entonces, desde mi trabajo como periodista, desde mi posición, desde mi óptica, yo creo que un elemento muy importante es el apoyo a la prensa independiente, el apoyo a esos valientes que están dentro de Cuba y que están en comunicación con los periodistas que estamos acá, que nos están enviando material, que se están arriesgando, el apoyo a los jóvenes. Hoy mismo conversaba con jóvenes de Matanzas, de Cienfuegos, de La Habana, que me contaban la manera en que los están cazando, están yendo a sus casas, los están arrestando, los están metiendo presos. Denunciar todo esto, no cansarnos de denunciarlo, eso es importante. Contarle al pueblo norteamericano lo que está pasando a solo 90 millas de sus costas. Eso es vital. Es vital poder expresar lo que el pueblo cubano está pidiendo hoy en las calles de Miami, porque estamos viendo las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones en Miami no han parado. Y la gente está clara, la gente le está diciendo a los políticos, necesitamos una intervención humanitaria. Y si no puede ser una intervención humanitaria, necesitamos una presión fuerte sobre ese régimen. Necesitamos que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre a Cuba y pueda documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Hasta este momento no sabemos el número de desaparecidos, pero se cuentan por miles según la prensa independiente. No sabemos el número de muertos. El régimen simplemente ha dicho que murió una persona y hay testimonios que hemos recogido de que la policía disparó indiscriminadamente en ese barrio de La Guinera, un barrio muy pobre a las afueras de La Habana. Disparó indiscriminadamente contra manifestantes que lo único que pedían era patria y vida, libertad, abajo el comunismo, abajo la dictadura, abajo la tiranía. No te queremos, Díaz-Canel cingao, así les gritaban los cubanos. Yo sé que a algunos les puede sonar fuerte esta palabra, para mí no, a mí no me suena fuerte porque es la palabra que el pueblo escogió para designar al títere que hoy reemplaza a Raúl Castro. Pues este es mi comentario y sinceramente pueden seguir el trabajo que estamos haciendo todos los medios de prensa. Yo creo que eso es muy importante, el poder catapultar esta imagen de lo que está sucediendo al interior de Cuba. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario Pentón. Seguimos con Michelle Matos.
Michel Matos es gestor cultural, él es productor, activista, tiene estudios superiores en Historia y Filosofía en la Universidad de La Habana, es fundador y director del Festival Rotilla y actualmente es miembro y vicecoordinador del movimiento San Isidro. Él está vía internet con nosotros. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Efectivamente, soy Michel Matos, soy uno de los coordinadores del movimiento San Isidro. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos los que están presentes. Son un conjunto, por lo que puedo ver, de personas muy notables, luchadores por la libertad, periodistas, personas sensibles con la temática cubana, que se han movilizado en función de estos acontecimientos para visibilizarlos y para dejar constancia de los crímenes que están ocurriendo. Muchas gracias a todos ustedes por esto. Bueno, personas que me han antecedido han narrado bastante bien los sucesos que han estado ocurriendo. Yo coincido. En Cuba están habiendo en este momento crímenes, están habiendo masacres, están habiendo cacerías humanas, principalmente hacia los jóvenes, los están secuestrando para imponerles el servicio militar que es obligatorio en Cuba, pero forzando su entrada para que sean represores. Hemos visto estas imágenes y tenemos testimonio de amigos, de compañeros que nos están diciendo esto. Muchachos muy jóvenes, 14, 15, 16 años, están siendo secuestrados. Por cierto, hay muchas imágenes visuales al respecto. Pero bueno, me voy a concretar en un conjunto de recomendaciones que, bueno, tengo pensadas, digamos, he pensado junto a mis amigos para esto. Hay una expresión muy importante, no mía, pero las guerras se ganan en los templos primero, después se ganan en los campos de batalla. Esto quiere decir que hay que acudir a las grandes instancias internacionales que podrían representar los templos de Naciones Unidas, hay que acudir al Consejo de Derechos Humanos, que hasta donde entiendo hoy no se ha proyectado, hay que acudir a la señora Bachelet, hay que acudir a la Unión Europea. Muchos países han estado proyectando, pero todavía los grandes organismos internacionales no. Y quizás es porque algunos de ellos se ven en una disyuntiva, y ahí paso a un segundo punto. Hay que combatir la narrativa que está tratando de implementar el gobierno cubano. El gobierno cubano tiene una capacidad propagandística impresionante. No hay que dejar esto, no hay que pasar esto por alto, y es importante combatirlo, no solo en el circuito de los medios que miran o atienden Cuba, o los sectores de Miami que se enfocan en Cuba o de la Florida, sino hay que ir a los medios norteamericanos, a los medios europeos, a que visibilicen esta situación y contrarresten la campaña que está haciendo el gobierno cubano. Combatir la narrativa oficial es fundamental porque están desacreditando absolutamente todo. No solo eso, están lanzando contracampañas, generando información falsa, como que en Camagüey arrestaron al secretario del partido, o como que habían matado a un conjunto de policías, otra noticia que salió. Todo este tipo de cosas hay que combatirlas, saber distinguir o tratar de poder saber distinguir lo que es información falsa o no. Esto es muy importante. También entender que la cuestión Cuba no es una cuestión aislada. En América, en nuestro hemisferio, hay un bloque de dictaduras que son aliadas cerradas. Incluso hubo ideas en algún momento, mientras Hugo Chávez vivía y Fidel Castro también, de unir ambos países. Este tipo de países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, tienen una alianza cerrada. No se puede ver como cuestiones separadas, atender un caso por un lado, otro caso por el otro, porque están actuando mancomunadamente, y esto es muy importante entenderlo. Otra cuestión hemisférica que sería importante: Cuba ha estado previniendo la idea de que pueda haber algún tipo de intervención, ya sea humanitaria, ya sea militar, la que fuese, aludiendo a chinos y rusos como aliados que no permitirían ningún tipo de intervención. Como mismo el gobierno cubano habla y grita sobre la soberanía nacional, creo que correspondería al hemisferio todo, a las Américas completas, poner una advertencia a potencias foráneas y a su entrada en las Américas, en este caso por la cuestión o la crisis cubana. Sería muy importante detener cualquier intento que venga en esta dirección, porque una vez que eso suceda, las cuestiones quedarían hipotecadas, y hay precedentes de que casi hay una guerra mundial nuclear en los años 60 por la entrada de rusos a Cuba, los rusos soviéticos en aquel momento. Entonces creo que este tipo de cosas deberían ser muy importantes a tener en cuenta, y al hemisferio, al conjunto de países de las Américas, les correspondería proyectar en ese sentido. Primero, por lo que está pasando en Cuba es completamente injusto, es bestial. Hemos visto la represión más grande no conocida, aunque sabíamos de ensayos de esta represión en Venezuela y en otros lugares. En Cuba no lo habíamos visto en estos términos, por lo menos no mi generación, y eso está ocurriendo hoy.
el asunto de las instituciones internacionales es vital. No hemos visto, por ejemplo, a la señora Michelle Bachelet proyectarse, no hemos visto al Consejo de Derechos Humanos proyectarse. Esto es preocupante, ¿no? Mientras tanto, es cierto, en Cuba hay cacerías humanas, están arrestando a las personas dentro de sus casas, las están sacando. Hay un listado que habla de 170 y algo desaparecidos. Yo diría que estamos hablando de miles de secuestrados, desaparecidos y detenidos, y hay que intentar visibilizar todo esto. Una última cuestión a la que quiero hacer alusión, quizás no aplique aquí, pero es que los grupos de disidencia, de oposición o de sociedad civil cubano han quedado durante mucho tiempo abandonados, y no digo totalmente abandonados porque entiendo que desde el exilio ha habido mucha tensión sobre eso, pero en cuanto a recursos, en cuanto a capacidades de interacción con la comunidad internacional o con políticos del mundo, los grupos que están dentro de Cuba están completamente rezagados. Recursos financieros, visibilidad mediática internacional, interacción con otros activistas de la región o del mundo, esa capacidad es casi nula para nosotros dentro de la isla. Entonces creo que serían temas que se podrían pensar como ideas muy puntuales. Perdón, yo me permito aquí hablar de cosas puntuales, ya que quizás pueda ser una especie de espacio donde algunas ideas se puedan activar y puedan funcionar. Entiendo que todos ustedes entienden la realidad de Cuba, así que no me detengo a narrarla. Nada, es un honor otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Quedo de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Este es un instituto libre, así que lo que dijiste está muy bien. Vamos a seguir con Mamela Fiallo desde el Ecuador. Ella es profesora universitaria de lengua y de historia, es directora del Movimiento Libres de Ecuador, es cofundadora del Partido Libertario Cubano. Ella es una columnista que muchos habrán leído en el American, en Pan Am Post, en la Gaceta de la Iberosfera. Es liberal, ha sido ponente en diferentes países, exponiendo muchos eventos que tienen que ver con la libertad, el liberalismo y también con el tema cubano. Ha trabajado en diferentes periódicos y desde el Ecuador pues va a hablar sobre este tema respondiendo a la pregunta ¿qué podemos hacer hoy por el pueblo de Cuba? Adelante, Mamela. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, es un honor estar aquí, es casi un alivio tener esa libertad de expresión frente a la tiranía que tan valientemente están encarando los cubanos en la isla, y es un gusto también estar con tantas personas con las que he compartido, a las que he tenido el privilegio de entrevistar, como Michelle, Antonio y varios más, a quienes sigo y a quienes agradezco, como Mario, por la información que nos brindan. Dicho eso, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, no solo los cubanos, sino quienes defendemos la libertad en su totalidad a nivel continental y mundial, porque justamente podemos desenmascarar a esta tiranía, precisamente mediante la información disponible. Uno, el fracaso del sistema de salud ante esta pandemia. Y otra cosa muy importante, nos da la oportunidad, ya que todos los ojos están en Cuba, de ir desmintiendo punto a punto. Hay que agradecer. Díaz-Canel ya reconoció que autorizó abrir las importaciones. ¿Qué está reconociendo ahí? Que no hay tal bloqueo, sino justamente que la principal restricción viene por parte del régimen. Otra cosa, se ve una disconformidad enorme por parte de la población civil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es a lo que estamos convocados hoy. Revelar la libertad, revelar la verdad, demostrar lo que está pasando y decirlo con nombre y apellido. Porque yo tuve el privilegio de entrevistar a Ruama Fernández, por ejemplo, que es una youtuber, una influencer cubana, y me dijo, ojalá esto me pueda proteger, porque precisamente cuando hay visibilidad, cuando esa persona está en la mira, cuando se sabe quién es una forma de protegerla. Y me llamó a la mañana siguiente a decir, me cortaron acceso a internet. En Twitter, por ejemplo, hemos estado revelando minuto a minuto lo que pasa y la gente no sabía que en Cuba cada usuario tiene nombre, apellido, @nauta, es decir, el régimen tiene el poder de desconectarte del internet. Es un nivel de supresión y control que la gente en otros países no pueden imaginar. Y otra cosa, cuando Díaz-Canel llama a la represión a los comunistas y revolucionarios, lo está haciendo legalmente. La Constitución cubana, la Constitución comunista, lo permite, y ante el momento coyuntural que estamos con Chile, Colombia y con tantos países que se avecina esta revolución, donde se está pidiendo cambios de constitución, ese es el tipo de constitución que les espera, una constitución que valida que el poder reprima a quien lo cuestione. Los países que ya lo hemos vivido bajo el socialismo como Ecuador, Venezuela y Bolivia, sabemos que estas constituciones hiperpresidencialistas
nos quitan mucha libertad. Entonces también es un llamado de atención frente a lo que está pasando ahora en Perú, etcétera. Entonces es realmente un momento histórico para que aprovechemos y revelemos la importancia de defender la libertad en toda circunstancia. ¿Y qué podemos hacer como acción concreta? Visibilizar lo que pasa, pero también brindarles internet. Hay un sitio, por ejemplo, DING, D-I-N-G, donde se puede hacer recargas telefónicas. Y se puede hacer recargas telefónicas y de internet a los usuarios cubanos. También se les puede brindar acceso a VPN, justamente porque el régimen les está negando acceso a medios digitales. Entonces, en este momento la libertad de expresión es cuando más se necesita, no solo expandirla, sino defenderla y revelar lo que está pasando en la isla. Entonces, con nombre y apellido, dando acceso a internet y exigiendo a nuestros líderes. Primero a nivel local, que muchos lamentablemente no se están comunicando por las alianzas políticas que han hecho. Y Michelle habló de Bachelet. Recordemos que cuando Michelle Bachelet estuvo en Cuba, ella no se reunió con las damas de blanco. ¿Y cómo le premió la ONU? Poniéndole a cargo de ONU Mujeres. ¿Cómo puede ser que esté a cargo de ONU Mujeres la mujer que dio la espalda a esas guerreras tan valientes en Cuba? Ella fue a abrazarle al papá Fidel Castro. Entonces, este también es un momento para revelar la tendencia ideológica que tienen las organizaciones internacionales totalmente volcadas hacia la izquierda y presionarlas para que justamente actúen como deben actuar, y también a nuestros propios líderes que por sus propias alianzas locales no están diciendo nada, comenzando por aquí donde habito yo. Así que aprovechemos este momento histórico para que la juventud vea, porque se ha idealizado lo que pasa en Cuba, y lamentablemente el turismo cubano es que ir a ver como animales de zoológico, como la gente está enjaulada y encerrada, romantizando esta decadencia donde los edificios se desploman desde 1959. Entonces, realmente aprovechemos esta instancia histórica para revelarlo, para presionarlo y para proteger a quienes están ahí mediante la revelación de lo que está sucediendo, y mantengámoslos conectados. Gracias y cedo la palabra. Muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con Jorge del Castillo. Él fue alcalde de Lima, también congresista de Perú y primer ministro también de ese país. Él encabeza en Perú la resistencia civil contra las dictaduras de Cuba y Venezuela, y es un placer que esté con nosotros. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este importante foro. Y mis primeras palabras, sin duda, son de solidaridad con el pueblo cubano, que se ha puesto de pie para resistir y para doblegar a una dictadura criminal, sin duda, y que está señalando un camino de reacción, de rebelión contra la opresión. Estoy seguro que este primer paso que se ha dado va a tener una secuela favorable, así esperamos, y por supuesto tenemos que apoyarla de la mejor manera, pero sin duda esto debe tener un impacto en el conjunto de América Latina. Como bien se ha dicho por los antecesores, en el uso de la palabra, hay un impacto del comunismo que irradia desde Cuba, ¿no? Ya Nicaragua ya ni lo contamos, Venezuela por supuesto, ya es casi una suerte de colonia que han montado ahí, pero se mete a Colombia, a Chile. Los disturbios en esos dos países no han sido espontáneos ni gratuitos, y ahora tenemos el altísimo riesgo en el Perú, donde están a punto de asumir un gobierno y estamos trabajando en enorme resistencia, porque sabemos que así empiezan estos gobiernos totalitarios y pues terminan quedándose y empobreciendo al pueblo. Así que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer, y abríamos la esperanza que este debilitamiento de la influencia cubana, que espero que así sea en América Latina, sea para mejor de nuestros países, y en Cuba sueño con una Cuba con una asamblea constituyente, con un gobierno provisional, con elecciones libres. Pero ahora en la emergencia creo que es el momento de demandar en la cooperación internacional. Creo que debe formarse, el gobierno cubano ha anunciado que tiene todas las garantías, las personas que se han manifestado, etcétera, los detenidos, pero eso lo tiene que ver la comunidad internacional. Tiene que ir ahí la Cruz Roja, tiene que ir Amnistía Internacional, tiene que ir las Naciones Unidas,
la propia Organización de Estados Americanos, sino pertenezca a Cuba a ellos. Pero creo que es muy importante que una misión internacional vaya a verificar sobre el terreno la situación de los detenidos, los desaparecidos, cuántos muertos hay y en qué circunstancias, en fin, y toda la represión que se viene dando. En las democracias existe el derecho de libre reunión, por cierto, en forma pacífica. Pero en las dictaduras esto no existe. Es reprimido con muertos y heridos. Esperemos que haya un acceso, y yo sugiero aquí en el foro que esta convocatoria a las organizaciones internacionales encargadas de la defensa de derechos humanos se constituya lo más pronto en Cuba. Espero que no les nieguen la entrada y confiamos en que puedan sacar un informe favorable que permita salvar la vida a muchas personas que hoy pueden tener su vida pendiente de un hilo sin que nadie dé ninguna garantía por ellos. Un gran abrazo a todos ustedes y espero que los buenos deseos que hemos plasmado en diversos intervinientes en este evento pueda transformarse en una realidad concreta. Muy amable y muchas gracias y buenas tardes desde el Perú. Muchísimas gracias a usted, por favor. Vamos a continuar ahora con Sandro Pérez, que está aquí físicamente en el instituto. Él es activista, es artista también, es fundador del proyecto Estudiantes Sin Semilla y Afrovida, es miembro de la comunidad Rastafari de Cuba, es fundador del movimiento también es fundador del movimiento San Isidro, que todo el mundo conoce en los últimos tiempos, y lleva haciendo activismo en Cuba desde el año 2005. Después se radicó recientemente en el 2019 acá en Miami y está con nosotros acompañándonos. Adelante, Sandro. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por recibirme aquí. Es un honor para mí estar aquí una vez más en la defensa de los derechos humanos de Cuba y de todos los cubanos. Por mucho tiempo hemos esperado esto que pasó el 11 de julio, el 12 y el 13, y el pueblo salió a las calles a exigir libertad y a gritar patria y vida. Y por mucho tiempo lo esperamos, vuelvo a repetir la frase una vez más, y ya está demostrado que el pueblo solo no puede sacar a la dictadura de ahí, porque somos un pueblo desarmado, somos un pueblo que, como dice Michelle, hemos sido abandonados por los organismos de defensa de nuestros derechos humanos, y es una realidad, es una realidad. Entonces, lo que podemos hacer por Cuba es exigir a la ONU y a Amnistía Internacional y a los organismos de defensa de los derechos humanos y civiles que de verdad intervengan en Cuba humanitariamente debido al genocidio orquestado por Díaz-Canel el pasado domingo 11 de julio, 12 y 13. Que los culpables de los muertos, los secuestros y los heridos y los desaparecidos que tenemos aún respondan y caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Vuelvo y repito, exigimos a la ONU la intervención humanitaria urgente debido a la crisis económica social en la que se encuentra el pueblo hace 62 años, la cual se está agudizando y se va a agudizar más después de esta pandemia, la cual el sistema no ha podido sostener ni ayudar al pueblo cubano. La situación se va a poner peor allá adentro con la pandemia y los muertos debido al COVID. Exigimos a la ONU y a Amnistía Internacional inmediatamente que intervengan el régimen castrista y abogen por la liberación de todos los ciudadanos cubanos presos por manifestarse el 11, el 12 y el 13 de julio y los días siguientes, ya que nosotros tenemos derechos en la misma Constitución que ellos violan. Es hora de poner el dedo sobre esa Constitución otra vez. Exigimos también a Amnistía Internacional la visualidad de los presos políticos que teníamos antes, como Michael Castillo, alias Michael Osorbo, Esteban Rodríguez, Luis Robles, Hanle Labastida, Thais Mailén, Luis Manero Otero Alcántara
y los 152 que dicen que son 152, pero la lista es infinita y aún no sabemos cuántos presos políticos tenemos en las cárceles cubanas. Mi llamado es la exigencia a la ONU y Amnistía Internacional, porque ya está demostrado, el pueblo necesita apoyo urgentemente de las organizaciones que tienen que velar por eso. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sándor. Seguimos en este foro. ¿Qué podemos hacer por los cubanos hoy? Vamos a continuar con Vanessa Vallejo, desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Vanessa Vallejo es economista colombiana, columnista, podcaster, exiliada en Estados Unidos. Ella es la jefa de redacción del American, el medio tan importante que ha surgido en los últimos años, luego de que renunciara del Pan Am Post. También publica en la Gaceta de la Iberosfera, en Civismo, El Liberal, etcétera, varios medios. Y ha sido ponente en diferentes eventos que tienen que ver con la libertad en las Américas. Durante varios años es una opinadora en diferentes shows de radio y de televisión. Y he estado también por acá por el instituto. Adelante, Vanessa, un placer. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias al instituto por este evento y muchas gracias a los que me acompañan hoy y también, por supuesto, a los que nos ven. Hay una cosa muy importante que mencionaban hace poco y es la cuestión de las armas, que no va a la pregunta que nos hacemos hoy directamente, pero que es importante recalcar y quiero pasar rápidamente por eso. El pueblo cubano está desarmado y no hay cómo se enfrente a la dictadura que los tiene en la miseria y en la pobreza absoluta. No es lo mismo que a alguien se le ocurra ser dictador en un país donde todo el mundo está desarmado, que a alguien se le pase por la cabeza, por ejemplo, ser dictador en Estados Unidos. Eso no tiene ningún sentido. En Estados Unidos es constitucional el porte de armas. En Estados Unidos es constitucional las milicias. Entonces hay gente armada y hay gente que incluso se entrena regularmente por si algo llega a pasar. Entonces que estos hechos, como lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba, nos ayuden a entender esa importancia de ese debate de si la gente debe o no debe tener armas. Que esto en Estados Unidos, ya digo, es algo normal y es algo que se defiende y es algo constitucional. En Latinoamérica nos da miedo hablar del porte de armas y es momento de que empecemos a señalar eso. Ahora, sobre la pregunta de este foro, sobre qué podemos hacer para ayudar a Cuba, yo creo que acá se ha hablado en general de la información y eso es fundamental. La información es fundamental porque las guerras ahora no se ganan principalmente con soldados y con muertos. Las guerras ahora se ganan con información. La información es fundamental para qué es lo que piensa una sociedad de cierto hecho. ¿Qué es lo que pide una sociedad a sus políticos? ¿Qué es lo que pide una sociedad a sus instituciones? Lo que la gente pide depende de lo que la gente piense y lo que la gente piense depende de la información que tenga. Entonces, claro que hay que explicarle a la gente qué es lo que pasa en Cuba. Es increíble, pero todavía hay gente que cree que Cuba está pobre por culpa del bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo reprimen a la gente? Es increíble, pero todavía hay gente que dice, bueno, es que en Colombia la gente salió a protestar y también la reprimían, es lo mismo, y compara cosas que no tienen nada que ver porque no entienden. Hay mucha gente que no entiende lo que pasa en Cuba. Entonces necesitamos explicarles eso. Otro punto fundamental que necesitamos explicarle a la gente. Lo de Cuba no es solo lo de Cuba, porque Cuba ha sido una isla abandonada y abandonada en muchos sentidos. Los medios ahorita vuelven a poner los ojos sobre la isla, pero ya la gente, mucha gente lo ve como una causa perdida y bueno, como una gente que la está pasando mal, pero bueno, es su problema. Un poco también lo que pasa con Venezuela, ¿no? Y no tiene sentido y es una tontería absoluta que la gente crea que lo que pasa en Cuba es simplemente de Cuba. Todos los males de la región tienen que ver con Cuba. Yo, por ejemplo, que soy colombiana, las guerrillas colombianas nacieron, se entrenaron, fueron financiadas por Cuba. En este momento en Colombia tenemos a 10 guerrilleros de las FARC en el Congreso, haciendo las leyes. Incluso varios de ellos acusados de violación a menores y están en el Congreso. Los violadores son honorables congresistas en Colombia y eso pasó gracias a Cuba, gracias al Acuerdo de La Habana. Entonces hay que explicarle a la gente
que lo que pasa en Cuba es un problema de toda la región y es un problema de seguridad para toda la región. ¿Esto para qué? Para que la gente le pida a sus políticos, para que la gente pida a las figuras de una sociedad, a los artistas, a aquellos que hablan, a los influenciadores, a los intelectuales, que sean responsables con el tema de Cuba. Que pueda haber, por ejemplo, internet, que es lo que está pidiendo la congresista María Elvira Salazar, que a mí me parece fundamental. Qué valioso y qué importante el trabajo de María Elvira Salazar, diciendo Estados Unidos necesita darle a Cuba, a los cubanos, acceso al internet. Eso es 100% factible, técnicamente se puede hacer. Vamos a hacer lo que los cubanos tengan acceso a internet y puedan contar lo que está pasando, pero también puedan saber lo que pasa afuera. La gente tiene que tener la información para pedir eso. ¿Por qué los políticos, algunos políticos que están de acuerdo con nosotros no actúan? Bueno, porque tienen miedo a cómo va a reaccionar la gente. Pero ¿qué pasa si en una sociedad la mayoría de la gente normaliza pedir intervención humanitaria? Que es lo normal, que es lo lógico. Es el colmo que en estos momentos haya todavía gente diciendo es el problema de Venezuela, es el problema de Cuba, ellos verán cómo salen de eso. Pues no van a salir, porque si los dejamos solos nunca van a salir de eso. Y si no están de acuerdo, digan que no están de acuerdo, pero no sean hipócritas diciendo que ellos van a salir de eso solos y que van a salir con medidas diplomáticas y con discursos bonitos. No sean hipócritas. Entonces, la sociedad le tiene que exigir a los políticos que no sean hipócritas. Que si quiere salga y diga, mire, a mí no me importa, ellos verán qué hacen. Pero que no digan, ay, esto se va a resolver con diálogo. Todos sabemos que eso no va a funcionar y en la historia de la humanidad, los países que han logrado salir de dictaduras y de tiranías no lo han hecho solos. Han necesitado ayuda internacional, han necesitado ayuda extranjera. Si uno lee la historia, bueno, tal país le mandó armas, tal país financió, tal país mandó un ejército. Si no, no se puede. Entonces necesitamos información, eso es fundamental, pero también necesitamos hacer un llamado a la gente a que le exija a los políticos que dejen ya esos discursos vacíos, que dejen ya esa diplomacia barata, que no va a servir para nada y que no sean hipócritas. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias por estas palabras. Vamos a seguir ahora con una personalidad especial para este instituto porque fue presidente de él durante un tiempo. Es Carlos Alberto Montaner, es periodista, escritor, político cubano, distinguido por numerosos institutos en todo el hemisferio, en toda la iberosfera. Tiene más de 30 libros publicados, muchos de ellos sobre Cuba, han servido para que las generaciones de los últimos 30 años para acá hayan tenido una visión crítica de Cuba. Su voz y sus análisis se escuchan y se ven en muchísimos canales y medios de comunicación. Adelante, querido Carlos Alberto. Gracias, Luis Leonel. Yo voy a leer un trabajo. ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, continúan las manifestaciones espontáneas en Cuba, pese a que la dictadura ha salido a reprimir con inusitada dureza. Ha habido varios asesinatos y casi todas las víctimas eran muy jóvenes. En un caso, le arrancaron varios dientes y los ojos a patadas, según denunció su propia tía, desde el pueblo de Arroyo Naranjo. Estas manifestaciones de terrorismo de Estado no han conseguido doblegar a la juventud. Incluso esos muchachos, sobreponiéndose al miedo, lograron que el general Ramiro Valdés huyera de la multitud que en Palma Soriano, oriente de la isla, le gritaba asesino y lo increpaba por los maltratos. La dictadura ha recurrido a la acusación consabida de agentes de la CIA y ha dicho que la miseria que padece el pueblo cubano se debe al, entre comillas, bloqueo de Estados Unidos. Casualmente, un economista venezolano me ha hecho llegar un tuit con lo que llama un buen resumen. Dice así el documento: el bloqueo no prohíbe pescar en Cuba,
lo que lo impide es la dictadura. El bloqueo no decomisa las cosechas de los campesinos. La dictadura sí. El bloqueo no impide a los cubanos de la isla tener negocios libremente. La dictadura sí. El bloqueo no destruyó a casi todos los centrales azucareros, las textileras, las fábricas de zapatos, las de conserva. La dictadura sí las destruyó. El bloqueo no es el culpable de que te paguen el salario con pesos sin valor mientras te venden en tiendas especiales en dólares o en euros todo lo que vale la pena poseer. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable de que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente al Partido Comunista y expresarlo en voz alta, como supuestamente permite la Constitución. La dictadura sí. El bloqueo no es responsable de que en Cuba haya cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito. La dictadura, en cambio, sí. El bloqueo no explica que te manden dólares americanos o euros y la Western Union te entregue pesos o CUC a unas tasas de cambio la mitad de lo que ofrece el mercado negro. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que el régimen construya hoteles lujosos mientras a los cubanos le caen los techos en la cabeza. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que los hospitales en Cuba estén asquerosos. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que no haya aguas en las casas por no mantener el sistema de acueductos y alcantarillado. La dictadura, en cambio, sí es responsable. Y hasta aquí la lista de agravios recogidos en el documento. Se podrían agregar muchos más. Y el primero de ellos sería la falta de libertades. Luego seguirían los derrumbes, los huecos y baches en las carreteras, la peste infernal que sufren los cubanos, la sarna, las infecciones erradicadas que han regresado y un largo y dramático etcétera. En suma, Cuba es un absoluto desastre y no es por el bloqueo o por el embargo, sino por haber calcado un sistema atroz que solo complace a menos del 1% de la población cubana. El problema de Cuba, en suma, es la dictadura comunista. Gracias, Luis Leonel. Muchas gracias a ti, querido Carlos. Muchas gracias por esas palabras. Vamos a continuar también con una gran amiga tuya, con María Corina Machado, un ejemplo del activismo en favor de los derechos humanos, en favor de la libertad, no solamente en su país Venezuela, sino en todo el mundo. Ella es la líder del partido político 20 Venezuela, un partido totalmente radical al castrochavismo, y es la cofundadora de la Alianza Ciudadana Soy Venezuela, y también fue diputada, una importante diputada en la Asamblea Nacional de su país. Es un honor que estés con nosotros, María Corina Machado. El honor mío, Luis, y muchísimas gracias a todos. Ver aquí tantos amigos, tantos luchadores que nos inspiran todos los días y haciendo lo que debemos hacer, que es unir nuestras voces por la democracia y la libertad de todas las naciones de Occidente. Todos coincidimos que el 11 de julio es un punto de inflexión en la lucha por la libertad de las Américas, más allá que de Cuba. Creo que todos coincidimos que ya Cuba no será igual, ni la veremos igual. Y desde luego es una enorme oportunidad.
Se rompió el mito de la isla de la felicidad, donde todo el mundo estaba contento, se rompió el mito de los héroes admirados, se rompió el mito de una juventud sumisa, pero también se dio un golpe brutal y directo al núcleo de lo que nosotros llamamos la revolución, que no se refiere a la revolución cubana, sino al proceso de destrucción de las democracias liberales y el avance de un modelo totalitario con un componente geopolítico, ideológico, pero fundamentalmente criminal. Me resulta alarmante, algunos de ustedes lo han mencionado, el estruendoso silencio de muchos en las Américas y en otras zonas. Se han referido a las Naciones Unidas, a la alta comisionada de los derechos humanos, al propio Papa Francisco, pero además a posiciones erráticas, débiles y confusas de algunos gobiernos aliados de la libertad. Lo decía Luis al principio, la gente no está gritando vacunas y medicinas, ni salarios, ni comodidad. La gente está gritando libertad, dignidad y justicia. Y créanme que estas expresiones de patria y vida, queremos libertad, hacen resonancia con todos aquellos que entendemos, como bien han dicho ustedes, que la lucha de Cuba es la lucha de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, pero es también la de Colombia, la de Chile, la de Perú, la de Argentina, la de Brasil, la de Centroamérica y la de México, que están hoy ya enfrentando los tentáculos de este proceso que avanza. Creo que hay desafíos importantes, refiero 4 en estas horas. Uno, hasta qué punto este poder del contagio de estas expresiones de libertad, de sublevarse, de rebelión, de coraje, puedan durar, contagiando dentro y fuera de la región. El segundo desafío, el apoyo a Occidente en los términos que ustedes han enumerado, y sobre eso voy a elaborar un poco al final, específicamente en el qué hacer. Tercer gran elemento allí a evaluar es hasta qué punto está la tiranía cubana dispuesta a pagar un creciente costo de represión, que como bien decía Michelle antes, ustedes no lo habían visto, el pueblo cubano, porque no había visto una reacción, digamos, de este alcance y de esta resonancia hasta ahora. Y cuarto, hasta qué punto los aliados de la tiranía están dispuestos a echarse al hombro, en la espalda, a la nomenclatura cubana. Es decir, ¿está el régimen venezolano dispuesto a jugársela y meterle todos los recursos que hacen falta? ¿O está dispuesto Rusia? ¿O está dispuesto otros aliados internacionales? No lo sé. ¿Puede Cuba resistir sin el apoyo de Venezuela contante y sonante como fue en una época? Y la otra pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿podría Venezuela resistir sin Cuba? Yo creo que Cuba no resiste sin Venezuela. No veo que hayan otros aliados dispuestos a darle lo que Venezuela le ha estado dando. Lamentablemente creo que hoy Venezuela sí podría resistir sin Cuba. Y eso es algo que si hay chance podemos elaborarlo más adelante. Pero en todo caso, la caída del régimen cubano sería crucial para los hechos y los tiempos por venir. Bueno, ¿qué hacer rápidamente? Yo digo, no es qué hacer por Cuba. Hacer por Cuba y liberar a Cuba implica desmontar todo este ataque transcontinental hacia el hemisferio. Ustedes hablaban, sobre todo Vanessa hablaba del concepto de guerra híbrida. Yo creo que es crucial entender en ese sentido lo que significan las narrativas y cómo desmontar que ellos avanzan y posicionar la verdad de lo que aquí está ocurriendo y no dar por sentado que la gente está atendiendo muchas cosas que no están claras. Y el solo no podemos, en ningún caso puede confundirse con otros lo hagan por nosotros. Y eso es lo que está demostrando el pueblo cubano hoy, dispuestos a hacer lo suyo, pero conscientes de que si no reciben el apoyo complementario, y lo puedo decir yo como venezolana, que tenemos 20 años batiéndonos en la calle, en múltiples planos con la tiranía, pues no podrán avanzar. Creo que es mucho lo que pueden hacer los países del hemisferio. Ustedes han hablado del tema de comunicaciones, han hablado del tema, por supuesto, del apoyo al Internet. Las tecnologías están, es simplemente una cuestión de voluntad política hacerlo. Los organismos internacionales de derechos humanos. Creo que es importante la presión a Europa. La posición del señor Borrell nos sorprende,
porque sigue siendo igualmente vergonzosa como la adoptada hacia Venezuela. Creo que hay que presionarlo y duro. Creo que los gobiernos de la región deberían tomar algunas medidas ejemplarizantes en sus relaciones con Cuba y la eliminación de figuras que están haciendo trabajo de espionaje y desestabilización dentro de sus gobiernos, de sus países. Bueno, y hay toda esta discusión sobre el decreto 6867 y me gustaría escucharlos a ustedes qué piensan en términos de cómo se puede apoyar a la diáspora cubana a que se manifieste de forma tangible para que los cubanos que están adentro los vean y los sientan acompañando. Desde nosotros, ¿qué podemos hacer en estas horas? En primero, entender la urgencia. Yo creo que son horas cruciales de lo que hagamos o dejemos de hacer. Creo que el tema de la presión a los medios de comunicación internacionales es muy importante. Yo estoy horrorizada al ver cómo el tema cubano no está apareciendo en los principales medios de comunicación, incluso en los medios para el público latino en los Estados Unidos, con la claridad y la importancia que debería. Michelle hablaba de divulgar medios independientes, confiables, y yo quiero resaltar el tema confiable. Tenemos que tener claro quiénes son voceros que realmente pueden estar relatando y dando, digamos, información que todos los demás podamos difundir con precisión. En tercer lugar, bueno, hablé de la presión a los gobiernos, a los representantes con nombre y apellido en los respectivos países, especialmente en los Estados Unidos, y creo que la organización de la diáspora de América Latina es crucial. Creo que esta es una oportunidad para apoyar a Cuba, porque siento que todos estamos en deuda en estos 60 años con esta hermana nación. Finalmente, la articulación de grupos en la disidencia. Creo que eventos como este son cruciales y nos ayudan a entender cómo nos podemos complementar. Yo he estado todas estas horas tratando de ponerme en contacto con amigos que tenemos allá, gente que respetamos, y hacerles sentir que no están solos. Y creo que esto es otro de los aportes que además no solamente en este contexto, sino en el futuro, pues esto nos debe dejar. Termino diciendo o complementando el planteamiento de Michelle refiriéndose a dónde se ganan las guerras. Decía que primero en los templos que en los campos de batalla. Las guerras primero incluso se ganan en las mentes y en los corazones. Y yo creo que en este contexto, en este momento, la lección que nos está dando el pueblo cubano, que muchos pensaban entregado o mayoritariamente resignado, es extraordinariamente poderosa e inspiradora. Y en ese sentido, lo que nosotros podemos construir e intercambiar juntos de fuerza, de energía y de conciencia de que esta lucha es tanto por ellos como por cada uno de nosotros. No tengo duda que la historia va a colocar el 11 de julio un antes y después, y creo que ahora tenemos por delante uno de los desafíos más grandes para todas las Américas y para los demócratas de Occidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Corina. Vamos a seguir con Antonio Rodiles. Él es un notable opositor cubano dentro de la isla. Es físico, matemático, profesor, analista político. Desde hace más de una década fundó el proyecto Estado de SAT dentro de la isla. Salió de los Estados Unidos, abandonó su trabajo como profesor en los Estados Unidos y se fue a Cuba a dirigir este proyecto desde allí, de activismo y también de tanque de pensamiento. En el 2018, en una de las campañas que creó Estado de SAT, es notable porque fue Internet libre para todos los cubanos, Free Internet for All Cubans, un tema que en estos días ha vuelto a relucir y según me ha comentado, ellos en Estado de SAT están relanzando la campaña. Está acá en los Estados Unidos en estos momentos de visita y un honor para el instituto presentarlo. Adelante, Antonio. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Regalado, a Tomás, a Carlos, al instituto, la presencia acá. Gracias, Luis Leonel, por la presentación. A todos los amigos que están participando de este foro, un agradecimiento, también un saludo. Y para mí es un honor seguir la presentación de María Corina, alguien que ha estado en el terreno luchando contra el chavismo, contra el castrochavismo, y que muestra una perseverancia y una persistencia impresionante. A mí realmente me inspira y es un honor seguir mi presentación después de ella. Pues qué decir, como he escuchado en otras ocasiones, en otras intervenciones, muchos creían que el pueblo cubano ya estaba doblegado, ya no tenía capacidad de resorte, de responder a una tiranía que se ha atornillado por 62 años
y que también ha mostrado una capacidad increíble de exportar su aparato de propaganda y tecnología de la represión y el control. Esa era siempre la discusión. Se puede, vale la pena hacer algo en Cuba, la gente responde. Muchos amigos me han dicho, mira, es una causa perdida. El día 11 se rompió ese mito. De momento, un tsunami fue en todo el país. A lo largo y ancho de la isla, eran miles y miles de cubanos en las calles gritando, y no gritando queremos un poco de comida o vacúnennos o cosa similar. Estaban gritando lo que es el eje de la lucha del ser humano para lograr una vida mejor, espiritual, material, es la libertad. Estaban pidiendo libertad a gritos. Hemos visto también escenas que realmente son impactantes. Salía un video de un grupo de cubanos que le gritaba asesino a Ramiro Valdés, que ha sido uno de los verdugos del pueblo cubano por tantos años, un hombre tremendamente temido. La gente cara a cara le exigía libertad y le gritaba asesino. Yo creo que evidentemente esto marca un tremendo giro. Incluso el listón de la protesta en Cuba era el maleconazo de 1994, que había logrado también miles de personas, que el régimen sofocó rápido, pero que no había tenido la connotación y el impacto y el alcance nacional que ha tenido en este momento lo que hemos estado viviendo en estos días. Yo creo que eso es una señal inequívoca. Yo creo que el pueblo cubano ha dicho, no deseamos ni cohabitación ni reforma de ese régimen. El pueblo cubano ha gritado abiertamente, queremos el fin de la tiranía. Y ese ha sido un dilema que muchas veces ha creado incluso confrontación y discordia dentro de la sociedad civil cubana y la oposición, separándose en grupos que decían, bueno, quizás una cohabitación poco a poco, y otros que hemos dicho siempre, no vale la cohabitación con este tipo de sistemas totalitarios. Y yo creo que quien decidió y quien votó y quien mostró el camino ha sido el pueblo cubano. Me parece que quienes estamos en el mundo, en el ámbito político, en el ámbito del activismo, tenemos que leer ese mensaje. No hay nada más. Hay que leer lo que el pueblo cubano ha dicho y hay que leer lo que se ha decidido a arriesgar. Ahora mismo estamos viendo con este video que salió al principio, que se mostró aquí al principio de este evento, la tremenda brutalidad, y hemos visto otros muchos. Golpes, palizas a hombres y mujeres en el piso, los grupos estos entrenados de tropas especiales vestidos de civil, las turbas con palos. O sea, lo que se está viendo ahora es rememorarle al cubano la brutalidad y crueldad de este régimen a rostro descubierto. Yo creo que eso es una señal contundente para nosotros al interior de Cuba, para todo el exilio, para la nación cubana en general y para el resto del mundo y la región. Es por eso que creo que tenemos que afinar qué tenemos que hacer. Me parece que la pregunta ahora mismo es ¿qué vamos a hacer para dar fin al régimen? Y tengo que decir que lamentablemente los cubanos hemos estado durante muchísimos años solos, y tengo que decir también que la oposición cubana y todo el movimiento de activismo al interior de la isla necesita muchísimo más apoyo. Si bien las declaraciones, los mensajes en redes sociales, los artículos, en la televisión, todo eso es necesario, todo eso es fundamental, todo eso es parte de la articulación que hay que hacer para apoyar al pueblo cubano. Pero hace falta también ayuda clara, cruda y contundente. Y yo recuerdo lo que he visto en documentales, en materiales, y con frecuencia se habla de la lucha contra el comunismo en Polonia, se cita solidaridad, pero hay que señalar que en ese momento hubo 3 actores, por una parte, totalmente decididos a acabar con el comunismo y que brindaron todo el apoyo a ese movimiento. Ahí estaba Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Esos 3 individuos empujaron tremendamente la caída de ese sistema brutal y lo lograron. Solidaridad creció de ser un pequeño sindicato a tener 10 millones de miembros. Pero eso no pasó mágicamente. Eso pasó con un trabajo sostenido, con una ayuda contundente en lo político, en recursos, en medios, en todo, en estrategias, en logística, en todo. Y eso fue lo que permitió terminar con el comunismo en todo ese bloque, pero en especial con Polonia como punta de lanza.
En la región tenemos una situación terrible. Hay regímenes como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Cuba, que ponen una infinita cantidad, una gran cantidad de recursos, lo que tienen y lo que no tienen para sostenerse en el poder, en su maquinaria de propaganda, en su maquinaria de represión y control. Yo tengo que decir realmente que los movimientos opositores en estos tres países para nada cuentan con una fracción de lo que disponen esos regímenes para aplastar al ciudadano, para aplastar al individuo. Y si se quiere lograr resultados, porque esto al final es una guerra que ellos han declarado contra nosotros, nosotros tenemos que disponer exactamente de eso mismo, o por lo menos similar, o por lo menos una correspondencia, pero no puede haber una lucha tan desigual, porque esa lucha tan desigual entonces está condenada a fracasar, y entonces estamos condenados a que esos regímenes le pongan el discurso a la gente en sus cabezas y dentro, diciéndole, no nos ganan, nosotros siempre vamos a ser los triunfadores. Y eso paraliza al ciudadano. Así estuvo paralizado el ciudadano cubano durante todos estos años. Rompió ese velo, rompió esa inercia. Pues hay que lograr el apoyo. No basta con declaraciones. El pueblo cubano está sumido en una gran desinformación, en un control de todo lo que le llega. Tergiversar todos los datos, tratar de aplacarlo, amedrentarlo, convertir en delincuentes a los luchadores. Y eso, la única forma de romperlo es que tengamos una maquinaria de información mayor que la que ellos tienen. En el caso de Cuba, hace unos años comenzamos con una campaña pidiendo libre internet. No cuajó, no tuvo el impacto que queríamos, pero hoy en día se vio en Cuba que tener libre internet es una herramienta fundamental para destruir a este tipo de sistemas. Y va a ser fundamental en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en donde se quiera. Tenemos que llegar a la mente de todos los ciudadanos, incluso llegar a la mente de los que se prestan a reprimir. Cuando un represor vea que todos los ciudadanos, tengan recursos o no tengan, ven la foto de él mismo se vea lo que está haciendo, todo eso va a cambiar la proyección del régimen y la lealtad de esos individuos. Pero si ellos mantienen todo el control de la información, si la gente no se puede ni siquiera articular mediante pasarse mensajes, no vamos a ganar. Ahora en estos días vimos cómo una pequeña o una protesta en San Antonio se convirtió en una ola en todo el país. ¿Qué hizo el régimen inmediatamente? Cortó las comunicaciones. Se acabó. La gente no sabía qué estaba pasando ni siquiera en el municipio al lado de ellos. Y eso fue decisivo para que ellos fueran frenando y para que toda esta ola de represión irla ocultando y después sus secuaces y sus serviles y sus fieles empezaran a tratar de hacer una contracampaña. Creo que es el momento de poner todo el apoyo, de lograr por todos los medios que el cubano tenga ese internet, que los pueblos que quieren rebelarse contra esta tiranía tengan la forma de comunicarse y que no nos quedemos en declaraciones, no nos quedemos en tweets, no nos quedemos en posicionamientos en instituciones que al final no están resolviendo nada. La ayuda tiene que ser concreta y la batalla tiene que ser frontal para sacar a estos individuos. Así que les agradezco por la posibilidad de presentarme y de dar estas palabras y esperemos que en muy breve tiempo tengamos una Cuba libre, una Venezuela libre, una Nicaragua libre y toda la región. Gracias. Gracias, Antonio. Seguimos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es un destacado abogado, politólogo y sociólogo, catedrático en Derecho Internacional y Constitucional, fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, destacado jurisconsulto y estadista. Ha sido ministro de la Presidencia en 2 ocasiones, también en 2 ocasiones ministro de Gobierno y ministro de la Defensa de la República de Bolivia en democracia. Fue diputado nacional y jefe de la oposición parlamentaria durante 5 años y es autor de diversos libros que tratan sobre la democracia y sobre la libertad en las Américas. Entre ellos, vamos a citar solo algunos: la dictadura del siglo XXI en Bolivia, Las 2 Américas, democracia y dictadura, Castrochavismo, crimen organizado en las Américas y muchísimos otros más. Y es, como todos ustedes sabrán, el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Adelante, doctor. Está bien, muchas gracias, Luis Leonel. La primera cuestión a fijar es que la lucha del pueblo cubano por su libertad
es la lucha por la libertad de todos los pueblos de las Américas. Hay un dicho popular que se replica de diferentes maneras en todo el hemisferio, y es que una vez que muere el cáncer, muere cualquier posibilidad de reproducción. No hay duda que la caída de la dictadura cubana es la caída de todo el sistema de amenaza y de oprobio en las Américas, y por eso esta lucha no puede ser librada solamente al pueblo cubano, que ya ha dado la señal, ya ha establecido el punto de no retorno con las manifestaciones y el grito de libertad que ha dado el pasado 11 de julio. Dicho eso, la segunda premisa que quiero dejar establecida es que el fracaso no es una opción. No hay manera de ser derrotados por la dictadura, porque la legalidad, la legitimidad, el derecho natural del hombre es la libertad, y el pueblo cubano va a triunfar. Para eso hay que apoyar. En ese sentido, quiero recordar a ustedes mi concepción y propuesta de hace muchos años de que hay dos Américas en el siglo XXI, la América democrática y la América dictatorial. Y hoy día llamar la atención de que conocemos con claridad cuál es la América dictatorial. La América dictatorial está liderada por la dictadura de Cuba, 62 años. Está integrada por su colonia y plataforma principal, que es Venezuela, más de 21 años. Integrada por Bolivia, 15 años de dictadura, por Nicaragua desde el 2007, pasó por ahí el Ecuador, pero ya no está, pero además está soportada por los gobiernos de Argentina, de Fernández Kirchner, y de México, de López Obrador, que son gobiernos que sirven a la dictadura de Cuba y lo demuestran en cada instancia y lo acaban de demostrar. ¿Por qué hago esta enumeración? Porque sabemos quiénes integran el grupo de las dictaduras del siglo XXI en las Américas. Y esas dictaduras están soportadas por sistemas dictatoriales no democráticos extrahemisféricos, que son Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Entonces, sabemos quién es el adversario, sabemos cuál es el equipo de la dictadura. Lo que falta saber ahora, y esa es la gran pregunta que ha planteado el movimiento, el levantamiento y el acto heroico que desarrolla el pueblo cubano desde el 11 de julio, es dónde están y quiénes son las democracias, quiénes somos. De lo que se haga hoy día depende lo que ha de pasar en el futuro, y por eso las democracias tienen la obligación de apoyar a Cuba. ¿Dónde están los gobiernos democráticos con posiciones claras y definidas en respaldo de la libertad, de los derechos humanos, de la vida del pueblo cubano? ¿Dónde están los líderes democráticos, los presidentes, los senadores, los diputados, los miembros de las democracias de todo el hemisferio del mundo, poniendo con claridad su posición en contra de la masacre y de la represión sangrienta que está realizando la dictadura en Cuba contra un pueblo desarmado que lo único que ha pedido es reclamar el derecho fundamental del ser humano, que es el derecho a la vida y a la libertad? Sabemos cuáles son las dictaduras, pero no vemos y no sabemos, por lo tanto, quiénes integran el equipo de las democracias, porque no están jugando con claridad. Porque, como aquí se ha dicho, hay miedo, hay conveniencia, hay intereses. Las preguntas entonces son: ¿dónde está el apoyo internacional? ¿Dónde están los gobiernos democráticos? ¿Dónde están los líderes democráticos? ¿Dónde están los organismos internacionales? En el sistema de las Naciones Unidas, que es el sistema de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que se crea derrotando al fascismo para imponer la democracia y para defender la libertad, y que establece un sistema para mantener la paz y seguridad internacionales, y que no cumple su objetivo porque no está defendiendo la paz y la seguridad del pueblo cubano, y porque está mirando a otro lado, demorándose y permitiendo que se implante una narrativa criminal en la que es experto el régimen cubano, que practica eso mismo en países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua. Hechas estas reflexiones, ¿qué hay que hacer para ayudar al pueblo de Cuba? Primero, hay que movilizar a las democracias, a los líderes democráticos, hay que presionar sobre la gente por la que votamos para que asuma su posición de defensa de la vida, de la libertad y la democracia.
o que se ubiquen en el lado de las dictaduras, pero lo sepamos con claridad. Lo segundo, hay que comunicar, hay que hacer lo que estamos haciendo hoy día. Hay que pedir que el Internet se instale rápidamente para el pueblo cubano, y lo pueden hacer las democracias sin consentimiento siquiera de la dictadura cubana, que está imponiendo el verdadero bloqueo a la libertad y a la comunicación del pueblo cubano. Las democracias tienen que romper relaciones con la dictadura cubana, o por lo menos retirar el nivel de embajadores para mantener encargados de negocios, dando la señal de que no están dispuestos a mantener embajadas en un lugar donde hay tiranía y matanza contra un pueblo desarmado. Hay que sancionar, hay que acusar, hay que actuar. Y el pueblo, los líderes de opinión, estamos esperando que la prensa democrática, que los líderes democráticos y que las democracias funcionen como lo que son, y dejen de ser cómplices de un sistema dictatorial que está masacrando al pueblo cubano. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto. Vamos ahora con las palabras del presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, Tomás Regalado, periodista cubano exiliado desde los años 60. Su padre fue un destacado periodista cubano, el último periodista que tuvo el Colegio de Periodistas de Cuba. Fue preso político también durante varios años. Tomás se formó en Miami, fue alcalde de esta ciudad, también corresponsal de la Casa Blanca. Su voz ha estado durante muchísimas décadas en varios medios de comunicación, televisión, radio, periódico. Fue alcalde de esta ciudad, como dije, y también director de Radio Televisión Martí. Así que adelante, querido presidente. Muchas gracias, Luis Leonel. Y hace varios meses, antes que pasara todo, antes del pasado domingo, dos amigos ya mayores, como estamos muchos, me decían: con Cuba no hay nada que hacer. Y se sentían pesimistas y decían que ellos iban a morir aquí sin ver a Cuba libre, o sin siquiera poder ver que los cubanos se estaban levantando contra el régimen. En parte, yo les comprendí. Ambos fueron presos políticos cubanos. Dedicaron la juventud de su vida a estar encarcelados, y aquí como que se sentían que el mundo seguía sin escuchar. Todo esto cambió el pasado domingo. Y sabiendo lo que se iba a hacer hoy aquí, yo les recomendé que se conectaran con este foro sin saber lo que los ponentes exactamente iban a decir. Pero estoy seguro que ellos han salido con optimismo sobre lo que el futuro trae para Cuba y para el exilio y para el pueblo de la isla. Y por eso este foro es tan importante. Se han aportado tantas ideas, se han aportado tantos consejos, se han dado tantas informaciones. Y para nosotros aquí en el Instituto es un honor haber tenido este panel tan destacado, que ha brindado tanta información, porque como lo hemos visto en Cuba, la información es poder. Yo simplemente quiero decirles, ya en mi categoría de comunicador, que efectivamente el 11 de julio ha cambiado las reglas del juego para el pueblo de Cuba y para la causa de Cuba Libre. Hoy mismo, unos amigos de Montreal me decían que pronto se inicia en el Parlamento canadiense un debate impulsado por el Partido Conservador principal de oposición y varios pequeños partidos, incluyendo el Partido Socialista, donde van a impugnar al primer ministro Justin Trudeau para que se defina sobre el tema cubano después de que Canadá ha sido uno de sus mejores aliados. Sabemos de debate en el Parlamento español
sabemos de debate en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, el instituto pone su granito de arena y lo seguirá haciendo. Nuestro director ejecutivo nos decía hace unos días, ahora tenemos que hablar de Cuba y tenemos que hablar de Cuba mucho. Aquellos que pensaban que los cubanos del exilio que hablábamos de Cuba estábamos un poco pasados de moda, se han dado cuenta de que en Cuba, 3 generaciones después, los cubanos no se han cansado. Lo que también se debe destacar es que en el exilio, después de 3 generaciones, los cubanos tampoco se han cansado. Hemos visto escenas, no solamente en Miami, sino en 15 ciudades del estado de la Florida y en más de 30 ciudades en los Estados Unidos donde está la diáspora cubana, donde no se han cansado y llevan días manifestando a favor del pueblo de Cuba. Esa es la misión que puede hacer el exilio cubano, impulsar la información que llega de Cuba, presionar y cabildear a nuestros funcionarios electos con todo el poder político que tiene la comunidad cubana en el exterior desde el punto de vista de votantes, y hacer esto, hacer información, hacer que las noticias lleguen a muchos y que las opiniones de personas tan versadas, tan bien intencionadas y tan inteligentes lleguen a muchos a través de nuestro hemisferio. Muchas gracias a todos los panelistas por participar. Ha sido un verdadero honor estar en esta audiencia escuchándoles a todos ustedes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, a todos los excelentes panelistas, y por favor compartan mensajes como estos, que es una de las cosas que podemos hacer por el pueblo de Cuba hoy. ¿Qué tal es el nombre de este foro? Gracias a todos.